Bueno, vamos a seguir viendo las ecuaciones. En la medida que vamos avanzando con las ecuaciones, lo que vamos haciendo es que las ecuaciones sean un poquito más difíciles. Entonces, lo que vamos a ver en este video es el primer nivel de dificultad de una ecuación. ¿Cuál es el primer nivel de dificultad de una ecuación? Cuando en una ecuación ya no tengo una sola operación, sino tengo dos o más operaciones. Vieron que hasta el momento estuvimos resolviendo ecuaciones que tenían una sola operación, una suma, una resta, una multiplicación, una división, una potenciación o una radicación. Y lo único que teníamos que hacer es deshacer una única operación. Bueno, cuando aumentamos el nivel de dificultad, o sea, vemos cuál es el primer nivel de dificultad de las ecuaciones, vemos que, por ejemplo, voy a escribir un ejemplo de ecuación, voy a poner que por ejemplo, que x más 1, todo esto al cuadrado, menos 9 es igual a 40. ¿Sí? Fíjense, acá ¿cuántas operaciones tengo? No tengo una sola, tengo una suma, tengo una potenciación, tengo una resta. ¿Sí? Acá es donde ya estamos en un nivel más alto de dificultad, ¿sí? Tengo tres operaciones. Por ejemplo, escribo otra que sería con ese nivel de dificultad. X al cuadrado menos 6 es igual a 10. ¿Cuántas operaciones tenemos acá? Dos. Tenemos una resta y tenemos una potenciación, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo más de lo que sería una ecuación un poquito más difícil. X por 2 más 2 es igual a 22, todo con 2. Por ejemplo, ¿cuántas operaciones tengo en este caso? Tengo la suma, tengo la multiplicación, tengo dos operaciones. Bueno, vamos a empezar a resolver esta última que escribí. ¿Cómo se resuelve esto? También yendo de atrás para adelante, también deshaciendo operaciones. Pero acá, como yo tengo dos operaciones, me doy cuenta que yo voy a tener que deshacer en total dos operaciones. Y siempre tengo que empezar a pensar en esto. ¿Qué deshago primero, la suma o la multiplicación? Como yo voy de atrás para adelante, lo que yo voy a hacer es ir de atrás para adelante, yo voy a deshacer lo que se hizo. Entonces tengo que empezar siempre de la última operación que se hizo. Por ejemplo, yo tenía un número que no sé cuál es. A ese número lo multiplico por 2. Y a todo ese resultado después le sumé 2. O sea, ¿cuál es la última operación que se hizo? El más 2. Como fue lo último que se hizo, es lo primero que se deshace. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que yo voy de atrás para adelante. Entonces, opero desde el resultado. Al 22 que yo tengo, le voy a restar 2, ¿sí? Entonces, esta operación ya la deshice, ¿sí? Tacho para que nos organicemos y se den cuenta cómo se hace. Yo tenía más 2, lo que hago ahora es deshacer la operación. Si yo hago 22 menos 2, me da 20. Ya deshice una de las operaciones, ¿sí? Estoy a mitad de camino. Me falta llegar hasta develar cuál es mi incógnita. ¿Cuál es la otra operación que me queda por deshacer? La multiplicación. Dividido 2 tendría que hacer. Siempre opero desde el resultado que me va quedando. Si ya hice 22 menos 2 y me dio 20, ahora el 20 lo divido por 2 y me da 10. ¿Cuál es el valor de la incógnita? Entonces, en este caso, 10. Y lo puedo verificar. Lo voy a verificar acá. Voy a copiar de nuevo la ecuación como era. X por 2 más 2 era igual a 22. Entonces, lo verifico. ¿Cómo lo verifico? Colocando acá el número que yo descubrí que es el 10. Entonces, como todo cálculo combinado, separo en términos. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Para verificar si me da 22. 10 por 2, 20. Más 2, 22. Está bien. Entonces, ¿descubrí cuál es el valor de la incógnita? Sí. ¿Cuál es el valor de la incógnita? El número 10. ¿Sí? Voy a resolver la ecuación que había puesto al principio. Yo tengo x más 1. Acá es la otra ecuación. X más 1 al cuadrado menos 9 es igual a 40. Fíjense, acá no tengo dos operaciones que deshacer como el ejemplo que hicimos anteriormente. Acá tengo tres operaciones para deshacer. Tengo una suma, tengo una potencia y tengo una resta, ¿sí? Entonces, en total voy a tener que deshacer
3 operaciones. Pero ¿por dónde empiezo? Como yo voy de atrás para adelante, pienso en lo primero que se hace es lo último que se va a deshacer. Por ejemplo, yo tengo un número, a ese número le sumé 1. Después a todo ese resultado lo elevé al cuadrado. Y a todo ese resultado después le resté 9. ¿Por qué me di cuenta que lo hice así? Porque si separo un término, me doy cuenta que primero se hace lo del paréntesis, después se lo eleva al cuadrado y por último se le resta 9. Como lo último que se hace en todo cálculo combinado siempre es el restar, ¿sí? Y lo primero que se hace siempre es el paréntesis, entonces lo último que se hizo fue la resta. Entonces es lo primero que voy a deshacer. Siempre operando, comenzando desde el resultado. Entonces yo tengo que hacer 40 más 9, ¿sí? 40 más 9 en este caso me da 49. Entonces sigo, el menos 9 ya lo deshice. Ahora, ¿qué me queda por deshacer? La potencia. Entonces, ¿cómo se deshace la potencia? En forma de raíz. Respetando el mismo exponente, es el mismo índice. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 49? 7. Listo, hasta ahí ya vamos. Y lo último ya deshicimos el cuadrado. ¿Qué es lo otro que me queda por deshacer? Es el más 1, ¿sí? Fíjense que lo último que deshago es en realidad lo primero que siempre se hace, que son los paréntesis. Entonces el más 1 lo voy a colocar como menos 1. Entonces 7 menos 1 es 6. Entonces ahí descubrí cuál es el valor de la incógnita, que es el 6. Y si yo lo reemplazo en la incógnita, ¿sí? en el número que yo tenía que revelar y lo trato de sustituir, 6 más 1 me da 7. 7 al cuadrado, 49, 49 menos 9 me da 40, entonces ahí descubrí el valor de la incógnita, entonces resolví esa ecuación.